un videito. Voy a bajarle aquí tantito. Vamos a ver un video. Yo espero que sí se esté escuchando súper bien. Vamos a escuchar dos posiciones acerca de lo que es judaizar. Yo espero esto sirva muchísimo para muchas personas que tenemos a lo mejor, una visión diferente de lo que es judaizar, ¿no? En este caso lo vamos a ver con un pastor que se llama Carlos Alpizar y otro pastor que se llama Casa de Israel. Desconozco el nombre del pastor, pero vamos a ver, vamos a reaccionar, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Espero no me corten el aire. Vamos a hablar en este video sobre la palabra judaizar. Vamos a definirla etimológicamente y también bíblicamente. La va a definir etimológicamente y bíblicamente. Entonces, ¿qué es lo que uno se espera que haga? Que agarre diccionarios, que te muestre diccionarios de etimología, ¿sí? Que también que use versículos bíblicos, pero que vaya a los diccionarios, ¿no? Cuando uno dice, sí, vamos a analizar etimológicamente una palabra, y lo menos que te esperás es diccionarios, ¿sí? Lo mínimo que te esperás es diccionarios. A ver. Sí, justamente, para poder llegar al significado de judaizar, es muy importante tomar, para empezar, bíblicamente, desde cuándo se empezó a usar la palabra judaizar. Y de ahí comenzar la definición del judaísmo, porque si queremos hablar de judaizar, tenemos que ir a la escritura forzosamente. Y después de ir a la escritura, obviamente la escritura también nos va a llevar a lo que es todo el alrededor geográfico, cultural, tradicional, social y etcétera, de por qué se está usando esa palabra y por qué la usó Pablo. De hecho, el que la usa es Pablo cuando regaña a Pedro, porque Pedro está judaizando. Y hay que conocer bien el escenario del por qué se está usando esa palabra. Entonces, lo que indica aquí esta persona, pues obviamente es justo eso, ¿no? Que esta persona debe de ir a los diccionarios, debe de ir a las enciclopedias, debe de ir a la escritura para sacar el significado de judaizar. Veamos qué es lo que nos va a decir. Los judaizantes nos quieren enseñar que esta palabra significa enseñar mandamientos halágicos, es decir, tradición oral. Bueno, ese es el problema cuando no va a usar diccionarios. Entonces a él hizo una definición, lo Hola, que Ángel, los otros te van a querer enseñar. Bienvenido. ¿Sí? Miren, cuando yo digo, vamos a aprender acerca de la palabra judaizar. ¿Qué es judaizar? ¿Qué es judaizar? Y hermano, lo más lógico es ir al diccionario. Agarrar diccionario, Real Academia Española, no sé, algún diccionario. Ustedes van a ver que hay diccionarios que ya están teologizados. Sí, así es. Hay algunos diccionarios que ya están teologizados y que te van a decir enseñar la ley de Dios. Pero en realidad, judaizar es enseñar judaísmo. Judaizar es enseñar judaísmo. Sí. ¿Y el judaísmo qué es? Es un conjunto de tradiciones, ¿sí?, judías que tienen su respaldo en las escrituras, pero muchas tradiciones no las tienen, ¿sí? Entonces, esto es bien importante que se sepa de qué realmente es el judaísmo antes de calificar a alguien como judaizante. Porque lo que vemos en la escena de Pablo con Pedro, cuando Pablo le dice que Pedro está judaizando, Pedro está comportándose como lo indica, si no mal recuerdo, creo que es el Talmud. Toda la Torá, todos los mandamientos que dio Dios a viva voz a Moisés, en ninguna parte estipula que un judío no puede comer con un extranjero o con un gentil. Extranjero y gentil es lo mismo, naciones. Entonces, en ninguna parte de la Torá tú vas a encontrar que tú no puedes convivir o sentarte a comer con algún gentil. Esto lo escribieron mucho tiempo después y fue parte de este cerco o de estas como reglas que impusieron los sacerdotes, escribas, personas que estudiaban la Torá, y dijeron, para que puedan cumplir este mandamiento, vamos a empezar a dar otros mandamientos más para hacer una línea de seguridad acerca de estos mandamientos. Te voy a poner un ejemplo. Si yo voy a hacer una fiesta, ¿no?, y yo quiero que todos mis invitados lleguen a las 6 de la tarde, la ley es 6 de la tarde, porque yo quiero que todos lleguen a las 6 de la tarde. Pero para asegurar que todos lleguen a las 6 de la tarde, yo les voy a poner en la invitación que la cita es a las 5:30. Las 5:30 se vuelve un mandamiento adicional a la ley. La ley son las 6 de la tarde, las 5:30 son, las 5:30 es como la obra de la ley o esta ley añadida.
¿vale? Entonces, todas estas leyes añadidas, cuando comenzaron, en el libro de Nehemías, cuando viene el retorno de los judíos del exilio en Babilonia, donde estuvieron 70 años, históricamente nos demuestra que tanto Esdras como Nehemías tuvieron que hacer mandamientos adicionales para que el pueblo guardara el Shabbat. ¿Cuáles fueron los primeros mandamientos adicionales? El primero fue cerrar las puertas el día del Shabbat, de las murallas. Recordemos que Nehemías regresó a Jerusalén. Él era el copero, si no mal recuerdo, del rey creo que de Persia, no me acuerdo bien. Y él regresa para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y en este ámbito ellos saben y se dan cuenta de que el exilio a Babilonia de los 70 años fue por los años Shemitah que no habían guardado. Estos años, cada 7 años de reposo que Dios pedía que el pueblo de Israel guardara. Bueno, ellos no lo guardaron y por esa razón se van 70 años a Babilonia. Cuando regresan, ellos ya sabiendo que por esa razón tuvieron que pasar 70 años en Babilonia, es como quieren asegurarse de que el pueblo cumpla estas leyes, cumpla la Torá, que no se desvíe. Si bien comenzó tal vez con una intención muy buena, se empezó a torcer con el pasar de los años. Y lo vemos ya pasados unos 490 años posterior al regreso a Jerusalén, que vemos a fariseos, escribas, saduceos, sacerdotes peleándose con el Mesías, poniendo en alto la tradición de los ancianos en lugar de la Torá o la ley. Lo vemos en Marcos cuando mi Mesías se pelea con los fariseos y con los escribas, diciéndoles: ustedes ponen por encima la tradición de los ancianos que la Torá o que la ley de Dios. Eso nos tiene que abrir el panorama de qué era lo que realmente estaban queriendo los fariseos, los ancianos, los escribas, que el Mesías respetara y guardara, porque les decía: tus discípulos no se lavaron las manos conforme al ritual o conforme a la tradición de los ancianos. Lo que ellos llaman tradición de los ancianos son el inicio de lo que se llama Talmud, son los inicios de lo que se llama Alajá, son los inicios de lo que se llama Mishnah. Todos esos son los inicios, no estoy dando definiciones, son los inicios. Lo que yo te voy a pedir es que cuando veas un live, veas un video, vayas a estudiar. Ya todos tenemos la manera de poder entrar a internet, de buscar libros, etc. Y te vas a dar cuenta de que parte de esto pues es verdad, porque se investiga. Entonces, mi Mesías por eso se peleaba con los fariseos y les decía: sepulcros blanqueados imponen cargas difíciles de llevar para todo el pueblo. La Torah no es difícil de llevar, no es difícil. Mismo Pablo decía que el mandamiento es puro, es santo, es bueno. Entonces, nosotros, cuando nos encontramos siempre esta parte del judaísmo, es porque ya lo tenemos muy aferrado mentalmente. Nunca, o más bien muy pocas veces, se estudió esta parte de qué realmente es judaizar. Siempre nos llevaron a los judíos, siempre nos dijeron: es que los judíos, es que es la Torá, es que son los mandamientos de Moisés, y no es cierto, ¿vale? Judaizar, la religión como el judaísmo, nació en estos años de posterior a Babilonia. Ahí es donde empieza a nacer. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre? El hombre siempre va a querer torcer todo y entonces va a querer enaltecer más su sabiduría que la sabiduría de Dios. Y esto es por naturaleza, hermanos. Vean el inicio de todas las cosas. El hombre quiere ser como Dios. La serpiente llega y le dice: serás como Dios si comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, por esa razón es que pasan este tipo de cosas. Entonces, nosotros cuando les decimos es que judaizar no es como tal obedecer la Torá o obedecer los mandamientos de Moisés, no es como tal eso, yo los invito a que en lugar de discutir o decir: no, es que yo en mi iglesia y por lo poquito que sé y porque he escuchado que tal persona en YouTube, tal pastor, tal maestro, me ha dicho esto. No, abre tu mente. De hecho, a ver si se alcanza a ver, aquí tengo, esta página se llama Enlace Judío, y justamente los judíos te van a demostrar que ellos tienen otros libros, además de la Torá, que sirven para sus estudios. Tenemos el Humash, tenemos el Tanaj, que obviamente son los libros del Antiguo Testamento, los comentarios de Rashi, que es un sabio. Ellos predominan sus sabios sobre lo que ellos piensan. La Mishnah, lo que te comentaba, el Talmud, el Pirkei Avot, el Sidur, el Midrash Rabbah, el Mishneh Torah. Entonces ellos pues tienen más libros con los que ellos te dicen: es que tienes que hacer esto. Y les voy a contar ahorita una anécdota, así de bien facilita. Cuando fui a comprar mi shofar a una tienda aquí en CDMX de judíos, justamente fui a comprar mi shofar, el cuernito, la trompeta. El mismo que me estaba vendiendo el shofar me dice: te vendo el aceite de la unción del shofar. Y yo le pregunté y le dije:
¿tengo que ungir el shofar? Y él se quedó pensando y me dijo, ¿no eres judía? Le digo, no, no soy judía. Ah, no lo necesitas ungir. Miren, estos señores de estas tiendas, por lo regular, llega gente que es, que es cristiana, que es pentecostal, que es de otras denominaciones y llegan por sus shofares y todo este tipo de rollos, libros y etcétera. Entonces están acostumbrados a recibir no solamente judíos en sus tiendas, pero fíjense, ellos ya tienen una tradición, una ley que es ungir el shofar. Y en la escritura jamás tampoco nos vamos a encontrar esto de ungir el shofar, ungir la trompeta, este cuernito de carnero. Entonces, es lo que les digo, o sea, ellos ya tienen otras actividades. Y si alguien judío llega y les dice, oigan, es que yo quiero un shofar, pero yo no lo quiero ungir, lo van a clasificar como que él no está haciendo la tradición como tal. ¿Sí me entienden lo que pasaba con el Mesías? Entonces, es por eso que los fariseos, los escribas, pues recibían los regaños bien buenos del Mesías cuando él les decía sepulcros blanqueados y que imponían cargas difíciles de llevar para el pueblo, porque inclusive ya había reglas como no hacer lodo, y por eso mi señor agarra y cura a un ciego con lodo, la parte de no escupir, no levantar algo que pese más de que cierto peso, y es por eso que vemos la escena del hecho de cuando cura a un paralítico que está en la fuente donde descendía un ángel y tocaba las aguas, y ya saben. Entonces es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta de que ya tenían varias reglas que no eran la Torá, sino que ya eran reglas que tenían los ancianos, ¿vale? Y mi mismo Mesías se los dice, ustedes ponen por encima la tradición de sus ancianos, por encima de la ley de Dios, ¿va? Y justamente a eso se le llama judaizar. Lo que estaba haciendo Pedro era hacer una actividad que justamente hacían los de la circuncisión, o los judaizantes, o los judíos, que era no compartir con los gentiles. De hecho, hay también una escena donde le dicen al Mesías, ¿no? Cuando él va y se sienta con prostitutas y con estas personas que son gentiles para ellos y que son pecadores, y le dice, Señor, ¿cómo vas a ir a comer y a convivir con ellos? ¿No? Entonces, ellos tenían muy arraigados ya estas tradiciones, esta cultura, que ellos ya ponían por encima de la Torá y de la ley, porque era lo que más se les enseñaba. Entonces, cuando vemos que Pedro se limita a no querer convivir con gentiles, él está judaizando porque en la Torá no hay ninguna ley acerca de esto, ¿vale? La hay, pero creo que para levitas, pero es en otro concepto distinto, en otro escenario distinto. Entonces, es por eso que Pablo le dice, oye, Pedro, es que tú ya vives como los gentiles. ¿Cómo? Con libertad. Gentiles que ya conocieron del Mesías, gentiles que están estudiando la Torá pura, los mandamientos puros, donde dice que no hagamos acepción de personas. Pedro era especialista en hacer excepción de personas, y es por eso que tiene esta visión del manto del cielo de 4 puntas de todos los animales que representa a todos los gentiles, y es por eso que él comprende que hay que ir a evangelizar y a llevarles el mensaje de salvación a los gentiles. Y a pesar de eso, él todavía tiene como que este miedo de, híjole, ¿qué van a decir los judíos? Porque pues es nuestra tradición, es nuestra cultura, no convivir con gentiles, no convivir con romanos. Inclusive Cornelio, antes de recibir la visita de Pedro, él le dice, yo sé cuán repulsivo es para un judío ir a la casa de un romano, ¿sabes? Ellos conocían la cultura, ellos sabían que los judíos no convivían con romanos porque eran tratados como gentiles. Entonces, lo que trae el Señor es esta luz enorme de la Torá, donde dice, no hagan acepción de personas. Si un extranjero quiere ser parte del pueblo, que sea parte del pueblo, acéptenlo, ¿sale? Circuncídenlo, acéptenlo, que sea israelita, y si quiere tener la fe del único Dios verdadero, adelante, y va a ser llamado un israelita, y de eso habla Efesios 2, del 11 en adelante, Romanos 2, Primera de Pedro 2, 9, 2, 8 y 9, o 9 y 10. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros realmente sí vayamos a entender qué es realmente judaizar. Porque si vamos a pensar que judaizar es seguir los mandamientos de Dios, pues de una vez les afirmo y les digo que no hay en la Torá ninguna ley que diga que Pedro no se podía sentar con los gentiles, y es por eso que Pablo le llama la atención, porque él está siguiendo tradición de ancianos, no está siguiendo la Torá. Él está siguiendo la tradición de los ancianos. Vamos a ver tantito un poquito de los comentarios. Muy bien, Argel, bueno, ya te saludé. Patito, hola, Pato, Shabbat Shalom. Dice Argel, no existía el Talmud en tiempos de Pedro. Es que no existía como tal el nombre Talmud. Eran los inicios. Se le llamaba tradición de los ancianos. Brit Hadashah, hola, Brit Hadashah. Dios te guarde y bendiga, hermana Tania. Carlos Vargas, Peluche. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Bendiciones a ustedes, a su familia. De verdad que el Señor los bendiga muchísimo. En Mateo 15, así es. Claro que sí. En teología paulina actual es un desastre. Así es, hermanita. Shabbat Shalom. Ok, sí, teología paulina sí lo he visto. Yo oro por él porque
híjole, está descarriando un poquito a las ovejitas, pero nosotros estudiemos y levantemos la voz para la verdad, y yo sé que si él ama al Señor va a llegarle la verdad, ¿no? María Laura, muchas gracias por estar aquí. Shabbat Shalom. Vamos a seguir viendo esta reacción acerca de lo que es judaizar y seguimos, ¿va? Estudio etimológico, dijo, ¿no? Vamos a hacer un estudio etimológico, un análisis etimológico y Shabbat escritural. Shalom, Gerardo. Bueno, ahora dice cómo lo definen Bendecido Shabbat. raíces hebreas. ¿Sí? Hasta ahí alcanzó la visión al piso. ¿Sí? Dice mi hermano JM, nunca entenderé por qué los debates se suelen tomar como una competencia cuando debe ser un enriquecimiento mutuo, o así lo veo yo. Shabbat Shalom, Claro, Carlos. Claro, lo que pasa es que los debates... Bendecido y delicioso Shabbat para todos. Solamente un debate, donde los expositores se pusieron a razonar conforme a sus posturas. Y esto eran un ateo y un teólogo. ¿Sí? Era un ateo, filósofo, ¿sí? Con un evangelista, un científico evangelista. O sea, eran dos científicos, pero uno desde la postura sería evolucionista y el otro desde la postura creacionista. Entonces, desde esas posturas fue que se hizo un debate y al final, siempre, en todas, estaba ganando, o sea, estaba dando respuesta el creacionista y el hombre ateo entendió que había resuelto un montón de cosas que él no las tenía resueltas, ¿sí? Esto está en inglés. Ahí les va un tip para los cristianos que me vayan a estar escuchando y vayan a debatir o vayan a platicar con algún ateo. Si ustedes estudian la Torá, los mandamientos, Torá es el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Si ustedes estudian el Pentateuco, van a tener las herramientas para poder platicar con un ateo. Miren, les voy a explicar algo así rapidísimo para los que me están viendo. Y es que solamente Levítico 11, señores, nos demuestra que hay una mano creadora en el mundo. Porque esta mano creadora sabe qué creó para alimento y qué no. Y les voy a decir una cosa, voy a decirles acerca de los crustáceos. El primer casco para poder ir al fondo del mar y conocer la naturaleza de los animales fue creado en 1940 y algo así. Pero no tenía el tiempo suficiente para conocer la naturaleza de cómo vive un camaroncito, cómo vive una jaiba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor dice que no comamos crustáceos y que solamente comamos peces con aleta y escamas, está haciendo una diferencia, que les aseguro que Moisés no se lo sacó de la manga, ¿vale? La naturaleza de estos animales vinieron a llegar hasta los 1990, cuando hubieron cámaras que podían grabar la naturaleza de estos animales. Y se descubrió que el camarón es similar a la cucaracha que nosotros tenemos aquí terrenal. La cucaracha es el camarón terrenal, ¿saben? Entonces, muy difícilmente Moisés, hace 4000 años, pudo haberse inventado esto y haber dicho, pues se me antoja que no comamos crustáceos. ¿Cómo iba a saber Moisés acerca de la naturaleza de estos animales? No lo iba a saber. Estos animales en su naturaleza comen cosas putrefactas. Comen el estiércol de otros animales y son los encargados de limpiar el mar. Fueron creados con ese propósito. Entonces, todas las jaivitas. De hecho, si ustedes ven en la película, y perdón que meta esto, pero la película de Buscando a Nemo lo representa súper bien, en las tuberías de los desagües de Nueva York, cuando sale, o de estas ciudades, no es cierto, es Sydney. En Sydney, las tuberías, que sale por las tuberías, pues todos los desechos de la ciudad. Entonces, ustedes ven a las jaivitas, ¿no? En las jaivitas, los crustáceos, comiendo lo que sale de las tuberías. ¿Va? Y después está la pesca y esa jaivita termina en tu caldo de mariscos. Entonces esto es muy sucio, al igual que la naturaleza del cerdo, ¿va? La forma de la muerte de los animales que son los terrestres, que son viables para comer, inclusive su naturaleza de muerte es menos dolorosa que los que no fueron hechos para comer. Entonces, si nosotros estudiamos todas estas reglas alimenticias que Dios dejó a su pueblo en la Torá, son la herramienta para decirle a un ateo que es la evidencia de una mano creadora. Porque el que crea algo, yo si hago mi casa, si yo la creo, yo voy a saber dónde está el baño, dónde me equivoqué y puse un tabique al revés, dónde tal vez pinté mal, dónde puse algo chueco, ¿no? Yo voy a saber porque yo soy la mano creadora. Y así sucede con Dios. Cuando Dios le da las leyes a Israel, a su pueblo Israel, en ese momento les está diciendo, yo soy la mano creadora. Hay otra ley
que es la ley del descanso, pues el año Shemitah, como les comentaba hace poquito tiempo, que es dejar descansar la tierra de la agricultura, de la siembra y la cosecha, cada 6 años. La tierra debe de trabajar igual cada 6 años y el séptimo reposa. Esto en la agricultura es una regla también para que la tierra se vuelva a regenerar, se regenere toda la biosfera que vive debajo de la tierra, los animalitos, las bacterias, todo lo que es la naturaleza de la tierra se oxigene, crezcan lombrices, haya bichitos, todo lo necesario para que los vegetales, las flores, todo el fruto crezca. Es necesario que la tierra tenga un reposo para que se regenere, ¿vale? Entonces, nuestro Dios a Moisés hace casi 4,000 años le estaba diciendo que su pueblo iba a dejar reposar la tierra en un periodo de cada 6 años, un año. Esto habla de una mano creadora, señores, ¿vale? Entonces, nada más con las leyes alimenticias y unas pocas leyes acerca de la agricultura, de lo que tiene que ver con la naturaleza, con lo que tiene que ver con la tierra, son evidencias de una mano creadora. Esto no se le ocurrió a Moisés, esto no se le ocurrió a los sabios de hace 500 años, porque hace 500 años no se sabía que los camarones comían desechos putrefactos del mar, no se sabía que los cangrejos comían putrefacción del mar y que traen demasiadas enfermedades. No se sabían todas esas cosas. Entonces, esto no se lo sacaron de la manga, señores. Es la evidencia de que hay una mano creadora que conoce su creación y que cuida a su pueblo. Y que estas reglas y estas leyes fueron dadas para un pueblo especial que lo reconoce a él como el único Dios verdadero, porque él es el único Dios verdadero, el que hizo el sol, la luna, las estrellas, el mar, todo cuanto vemos, y nos demuestra en su Torá, en su ley, en el Génesis, desde el Génesis hasta Deuteronomio, nos demuestra que él es la mano creadora, y que no solamente lo dio en la Torá, sino que también a sus hijos predilectos, como un Job, como un David, les dio misterios y cosas que nosotros desconocemos. Y es por eso que ellos, inspirados por todo esto, dicen que cosas que ojo no ve, ni oído escuchó, el Señor ha reservado para aquellos que le sirven, le siguen y le aman, ¿vale? Entonces, esto es un datito que yo les quiero dar a los cristianos que lleguen a escucharme. Estudien la Torá, estudien Levítico 11 y la naturaleza de todos estos animalitos para que ustedes se den cuenta de que esta es la herramienta para poderle decir a un ateo que hay un Dios que existe, que vive y que reina y que conoce su creación, ¿vale? Entonces, por eso es que nosotros nos enamoramos de la Torá y queremos obedecerla, porque si el Creador nos está diciendo que el cerdo no lo hizo para comer, pues yo no me lo voy a comer, porque aparte basta investigar la naturaleza del cerdo. Y les voy a decir una cosa, yo cuando dejé de comer cerdo no lo hice realmente por fe, no lo hice realmente, y eso me da mucha vergüenza. Yo lo hice cuando empecé a investigar la naturaleza de estos animales, y ahí fue donde yo dije, creo que este animalito no me lo debo de comer, es muy cochinito, por eso se llama cochinito, ¿no? Entonces, lamentablemente yo no lo hice por fe, yo lo hice más por conocer esto, pero ahora por fe obedezco, porque yo entiendo que mi Dios con sus leyes me está cuidando, ¿va? Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Así es, la Torah es una delicia. Obedecer la Torah es una delicia, no es ninguna carga. Job 38 es una hermosa evidencia verídica de la creación y el poder de Dios. Amén, Carlos. Amén, así es, Shabbat Shalom. Muy bien, sigamos con ¿qué es judaizar? Uno era Ken Jobin, y el otro no recuerdo, solo me acuerdo de la cara del otro hombre, porque en un momento quedó desconcertado, ¿sí? Eso es lo único que recuerdo, pero está en inglés el debate. Y si ustedes buscan debate de creacionismo, Ken Jobin, van a encontrar debates en internet, ¿sí? No entendieron el lenguaje de las escrituras, dice Virginia. Claro, mi hermano, no entendieron, ¿sí? Y ahí es donde yo me hago la pregunta, o no entienden o se hacen los que no entienden, ¿sí? O no entienden o se hacen los que no entienden. Porque yo les digo, cuando el ser humano busca la verdad y se da cuenta que donde está parado es inestable, o sea, como que tiene 4 patas, una pata está quebrada, se va a caer en cualquier momento, entonces rápidamente tiene que cambiar de fundamento, ese fundamento no sirve, ¿sí? Si uno quiere continuar hacia la verdad, avanzar al conocimiento de la verdad, ¿sí? Uno puede crecer en eso. Nadie es dueño de la verdad. Yo lo que puedo decir es, nadie es dueño de la verdad absoluta, pero yo sí sé que hay algunos que están en la verdad y otros que no. Nadie es dueño de la verdad absoluta, porque siempre nosotros vamos a estar creciendo en conocimiento, siempre vamos a aprender, ¿sí? Pero uno puede estar aprendiendo mentira, falso fundamento, o uno puede estar aprendiendo conforme a la verdad, un buen fundamento, sólido, ¿sí? Entonces, yo sé que hay deshonestidad, hay mucha deshonestidad en lo pastoral, ¿sí? ¿Sí? De hecho, una vez he charlado eso con un pastor, si él sabe que
que hay cosas que se tienen que predicar, ¿por qué no las predica? Y porque se derriba todo, lo van a sacar, le van a quitar la cobertura. Esas fueron las respuestas que me dio ese pastor, ¿sí? Pero bueno, a ver, escuchemos un poco más esto. Déjame decirte que esto ya de plano es falso. La Biblia, cuando se quiere referir a la halajá, usa la expresión la tradición de los ancianos. Y eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo número 15 y en Marcos. Bueno, es porque halajá son términos que se emplearon después. Son términos que surgieron después. ¿Cómo clasificar eso? ¿Sí? Son términos que fueron asentados después. ¿Cómo le dicen a la tradición de los ancianos? Halajá, a los mandamientos de Takanot, ¿sí? Eso surge posterior. Marcos capítulo número 7. La Biblia no es ambigua en relación con este tema. Ahora, los judaizantes ante pasajes que realmente los ponen contra la espada y la pared, como por ejemplo cuando Pablo dice que él se opuso. Pasajes, perdón por la carcajada. Pablo que lo pone, pasaje que lo ponen entre las. Pablo se opuso. ¿A qué se opuso Pablo? A que se circuncidara Tito. Perdón. Pablo se opuso a que se circuncidara Tito. ¿Puso a que se circuncidara Tito? ¿Sí? ¿O qué dice el texto? Ahora nos vamos a leer también, pero fíjense con la certeza que lo está diciendo, que Pablo se opuso a que se circuncidara Tito. ¿Sí? O sea, le iban a circuncidar a Tito y Pablo dijo, no, rotundamente no. ¿Sí? Vamos a leer el texto, vamos a leer. Pero Gálatas 2, el apóstol Pablo dice que ni a un Tito fue obligado. O sea, Tito no fue obligado. ¿Sí? Es que es muy distinto que alguien te diga tienes que, a que alguien te diga por amor vas a obedecer. El Mesías siempre nos ha dicho, si me amáis, guarda mis mandamientos, por amor. Es muy distinto que Pablo llegara y le dijera, Tito, tienes que. No, aquí ya es responsabilidad de quien quiere obedecer. Quien quiera obedecer, toma la decisión de obedecer. No es nada obligado, no es de que alguien llegue y diga, es que tienes que hacerlo, ¿vale? Aquí es por amor, por lo que tú quieras, ¿va? Porque tú quieres y amas a Dios, por eso le correspondes con amor, con obediencia. Ni a un Tito fue obligado. Entonces, es algo muy distinto decir a que Tito no fue obligado a circuncidarse, que al que no, que me opuse fervientemente, me opuse rotundamente a que sea circuncidado Tito. ¿Sí? ¿Qué problema, no? ¿Qué problema? Yo lo que estoy notando es que hay un tema con la circuncisión. ¿Sí? Más al Pizar. El problema o el conflicto, porque claro, lo que pasa es que si reconoces que la Torah está vigente, ¿qué? Entonces me tengo que circuncidar. Me parece que ahí está el problema. ¿Sí? Es el miedo al cuchillo. Perdón que lo diga así. Exactamente, Brit Hadashah. Es muy distinto hacerlo por convicción y no por imposición, exacto. Te estaba buscando a vos, pero pensé que lo habías. Estoy con un profesor de Mi acá del señor colegio. no obliga Sí, a nadie a obedecer sus mandamientos. Te dejo. Ahora voy a tu aula. Bueno, puede ser así. Sí, no hay problema, no hay problema. Gracias, José. Hasta luego. Acá estamos. Estamos en el colegio. Ahí estamos. Bueno, me perdí que era lo que les estaba diciendo. Vamos, sigamos escuchando un poquito más. Por ser griego, pues los judaizantes no les queda otra cosa más que extrapolar. Y entonces afirman que Pablo se opuso a que Tito fuera circuncidado porque los judaizantes, según ellos, estaban exigiendo que Tito fuera circuncidado según las exigencias de la halajá. Bueno, ven, acá está que Pablo se opuso, que Tito se opuso. O sea, si hay presuposición en un lado, acá hay presuposición en el otro. ¿Sí? Alpizar está diciendo que Pablo se opuso y el texto no dice que Pablo se opuso. Con las exigencias de la ley oral. Pero, querido amigo que estás escuchando este video, ¿qué parte del contexto de todo el capítulo 2 de Gálatas dice que ese es el problema? ¿Te das cuenta cómo se está insertando algo ajeno al contexto que ofrece la Biblia? Eso se llama extrapolar. Eso se llama extrapolar. Vamos a ver qué es lo que dice las Escrituras. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Porque acá dice, eso se llama extrapolar. Vamos a leer Gálatas 2. Y en Gálatas 2, nosotros leemos esto. Dice, a ver dónde está esto, acá. Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Más ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, Pablo expuso su evangelio, ¿sí? Expuso su evangelio en privado Nadie a los que tenían cierta reputación. Obligado a el obedecer evangelio los que Pablo mandamientos. predica a los gentiles. Más Nadie va a ni un ser Tito. obligado a obedecer Ni los a un Tito. mandamientos. Ay, no me digan que no se dio. ¿Se escuchó lo que leí? Bueno, les leí. Yo me enamoré más de la grandeza de Dios con el Pentateuco, siendo cristiana nueva convertida. Qué bueno, Monse. Y ahora tampoco se me escucha. Muchas bendiciones. Ay, no me digan. No, Así es, leyendo hola. el Antiguo Testamento, pues te enamoras Hola. absolutamente más del Señor porque Hola. te empiezas a dar cuenta de ¿Se cómo el escucha ahí el Señor audio? cuida su obra.
cuida Ok, su bueno, creación recién cuando desde compartí, se ve que ustedes la tuvieron la semillita pantalla más negra. chiquita Lo de que un compartí fue el árbol texto de Gálatas y estuve leyendo Gálatas, hasta Gálatas 2. nosotros, o sea, Entonces dice Pablo es que él subió maravilloso. conforme a una revelación Ah, y a mira, no le había Jerusalén dado like a este. y expuso en privado a los que tienen cierta reputación con el evangelio que él predica entre los gentiles. Dice más, ni a un tito que vino conmigo fue obligado a circuncidarse. O sea, él expuso el evangelio y ni a un tito, siendo griego y todo, no fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Esto es lo que está contando el evangelio, esto es lo que está contando, perdón, el escritor de Gálatas, que se entiende que es el apóstol Pablo, que fue a los apóstoles, les contó el evangelio que él predica ¿Se a los oye raro, gentiles, Tere? sí, lo expuso en privado, y Bueno, Tito a veces estaba porque con mi Pablo, dice micrófono que lleva está a Tito al conmigo. lado del Y Tito, CPU. con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse, como estos otros están queriendo obligar a la gente a circuncidarse. Este estaba incircuncidado, o sea, no estaba circuncidado. Y estaba con nosotros, con los apóstoles, incluso estaba hablando del evangelio, y a Tito no le dijeron, hay que circuncidar, estamos circuncidados, entonces hay que circuncidarlo. No, eso es el cuadro que está pasando acá. El cuadro que está mostrando Pablo, si cuando yo expuse el evangelio que yo predico, en ningún momento lo obligaron a Tito a circuncidarse, entonces estos otros que andan queriendo hacer, estos mutiladores, ¿sí? Amén. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Eso es lo que les quería mostrar. Y vamos a ver, voy a compartir de vuelta nuevamente la pantalla de Alpizar y ahí me dicen si se ve o no se ve. Me dicen. ¿Se ve Alpizar? ¿Está ahí Alpizar? ¿Lo pueden ver Alpizar? Se ve. Ok. Ok. Gracias. Ahí vamos con Alpizar, entonces. Espero que se escuche también. A ver. Y eso está mal, porque precisamente eso te lleva a la eisegesis. O otro ejemplo, por ejemplo, lo podemos mencionar ahí mismo en Gálatas capítulo número 2, cuando dice que Pedro quiso judaizar a los gentiles. Entonces, los judíos... Bueno, ya de entrada, el primer punto, vimos que lo agarró para cualquier lado. Y ustedes saben que este hombre es pastor. ¿Sí? Que tiene escuelas de teología, que le enseña materias de teología. Y así todo, fíjense la muy mala interpretación que hizo, la lectura que hizo de 2. ¿Sí? Horrible. Muy mal. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito más. Lo vemos sonriente. A ver, Alpizar. Antes dicen que ahí el problema fue de que Pedro quiso aplicar alágicas, las leyes de la ley oral, que dicen que los judíos no se pueden reunir a la par de los gentiles para comer. Pero ojo ahí, porque entonces los judaizantes están diciendo de manera implícita que el que está queriendo judaizar Pedro es a los judíos, porque les estaría pidiendo a ellos que no se junten con gentiles. Pero es que la Biblia dice de forma clara, en el capítulo 2, 14, que el que quiso judaizar Pedro no fue a los judíos, fue a los gentiles. Claro, por la actitud. Los judíos ni se enteraron que Pedro tenía una doble cara, ¿sí? Y entonces, con la actitud que tenía Pedro, a los que estaba tratando de judaizar es a los gentiles. Entonces, eso, el contexto te lo muestra. Creo que hemos hecho una refutación justamente de esto hace muchos años ya, con Mariano, y creo que estaba Jesús, éramos 3, que refutamos justamente este punto con el Alpizar. Siempre lo mismo, sí, siempre lo mismo. A ver, sigamos escuchando. ¿Te das cuenta cómo las cosas ya no calzan? Déjame decirte que la palabra judaizar aparece por primera vez en Esther, capítulo 8, versículo 17. Te lo leo desde el texto y su edicto. Los judíos tenían regocijo y alegría, banquetes y día de festividad, y muchos entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos por el temor de los judíos, pues había caído sobre ellos. Esther, capítulo 8, versículo 17. Buenísimo, ok. Ahí es la primera vez que aparece la palabra, bueno, judaizar, dice hacerse judíos. Ustedes saben, hermanos, ¿saben que el libro de Esther es un libro del judaísmo? ¿Sí? O sea, ya es un libro post-babilónico, es un libro del judaísmo y que no estaba en el canon hebreo. Eso fue agregado, entró por la ventana, por algún lado entró el libro de Esther. Esther, Cantar de los Cantares. ¿Sabían eso? Si ustedes buscan, curiosamente, hay en los textos, en los manuscritos de Qumran está toda la Biblia, menos el libro de Esther. El libro de Esther no está dentro de lo que es la literatura del siglo II, siglo III, antes de Mashiach, ¿sí? ¿Y cómo es que el libro de Esther entró al canon? Bueno, el judaísmo hizo lo suyo. Entonces, ¿es un libro de judaísmo? Sí. Vamos a hacer un estudio en este canal, calculo yo, en alguno de los en vivos, analizando el libro de Esther y mostrando algunos detalles que se tienen que tener en cuenta para ver si el es un libro de libro Esther inspirado. es uno ¿sí? de mis libros Yo sé que hay favoritos muchos de toda libros la en las Biblia, escrituras, Es que toda la Biblia, pero pero Esther es como algunos libros que no especial. forman parte del canon judío. ¿Por qué? Porque no lo consideran inspirados. Bueno, el libro de Esther, por alguna razón, en algún momento, lo que pasa es que no quiero hablar de algún concilio que en realidad nunca existió, porque tengo que empezar a dar datos del concilio de Yamne, pero alguien lo metió, y ahora está en la Biblia, ¿sí? Pero así, de todos modos, vamos a analizar, vamos a escuchar a ver qué está diciendo el Pisa sobre el libro de Esther. Ahora, si nosotros leemos esta palabra en su equivalente griego en la Septuaginta,
Y por ciudad y región donde se publicó el edicto, gozo y alegría para los judíos, festín y alegría, se circuncida. Sí, a ver, pero voy a responder algunos comentarios. Dice, si Gifredo Arias dice, de hecho, hay rabinos que no están de acuerdo con Cantar de los Cantares. Claro, hermano, ¿saben qué? Yo lo uso al libro Cantar de los Cantares para enseñar hebreo, ¿sí? Porque hay palabritas que no están en ningún libro, pero en el libro Cantar de los Cantares me sirve como literatura porque hay palabras hebreas que yo por ahí necesito buscar y dar un ejemplo de un masculino o femenino y no están en la escritura, pero en el libro de Cantar de los Cantares sí. Entonces, a mí me sirve para dar clases de hebreo, pero para enseñar Biblia, Torá, Evangelio, la Besorá, no me sirve porque no tiene Torá eso. Cantar de los Cantares no tiene Torá. No sé si se dieron cuenta. No hay Torá ahí. No hay Torá. Le trataron de buscar el lado romántico, Cristo y la iglesia, pero Cantar de los Cantares es un libro más de erotismo que otra cosa. Y vamos a hacer un análisis sobre el libro Cantar de los Cantares. Y con el libro vamos a hacer los dos. Seguramente yo lo voy a invitar a mi hermano Pablo para que me ayude con esto y vamos a hacerlo por ahí en un en vivo, lo hacemos los dos. ¿Sí? Así que, amén. Sigamos escuchando un poquito más. Claro, y judaizaban por temor a los judíos. Ahora, esta palabra también Evangelio dije a Cefas delante de todos. Si tú siendo judío vives como gentil judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Después dice nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores, ¿sí? Porque inclusive al Pizar había enseñado de que lo que estaba comiendo, porque dice el texto habla de que comía con los gentiles y dice, ¿qué comía? ¿Qué comía Pedro? Comía cerdo, dice. O sea, todas esas conclusiones que uno dice, pero ¿por qué dice eso? ¿De dónde saca? ¿Sí? Cuando el mismo texto dice que judío de nacimiento, pero no pecadores. Nosotros, Pedro, judío de nacimiento, pero no pecadores. La palabra judaizo, en griego, que se utiliza tanto en Esther 8 como en Gálatas capítulo 2, versículo 14, significa vivir como judío. Y en el hebreo es la palabra yat, que significa convertirse en judío. Solo quiero hacer... Ya, convertirse. Sí, hacerse judío, formar parte de los judíos, ¿sí? Sí, sí, convertirse. Oigan, pero aquí en este caso, vivir como judío, a ver, piénsenle, ¿no? Vamos a pensar. ¿Qué era vivir como judío? Y sobre todo en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de los discípulos. ¿Qué era vivir como judío? ¿Qué vemos en el tiempo? ¿Qué vemos en la cultura, en la sociedad de vivir como judío? ¿Cómo vivían los judíos? Los judíos vivían, sí, con la Torá, con la cátedra de Moisés. Sin embargo, también tenían tradición, y él mismo lo dijo al principio, la tradición de los ancianos. Entonces, el vivir como judío y no como gentil en ese tiempo era que tú adaptaras o adoptaras tradiciones, cultura que venían de los ancianos, ¿va? Que venían de todos estos sabios, inclusive lo vemos actualmente. Tú si dices, no, yo soy israelita, no, pues yo soy del pueblo de Dios, o yo soy hebreo, porque ya conocemos nuestra identidad, y lo escucha un judío te va a pedir o te va a decir que si estudias la Halajá, que si estudias la Mishnah, que si estudias el Talmud, que si estudias muchas otras cosas. Y no nos podemos negar a estudiarlo, lo podemos estudiar, pero siempre en el marco de la ley, o sea, en el marco de la Torá, porque la misma Torá dice que si viniera algún profeta y te manda a ir en contra, ¿no? En contra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, o ir en pos de dioses ajenos, ahí eso es anatema. Entonces nosotros debemos de todo verlo como los de Berea, ¿saben? Lo que hacían los de Berea. Mucha gente, ay, perdón, pero sonó un claxon de ahí de mi vecino. Cuando Pablo llega y les predica a los de Berea, ¿qué es lo que hacen los de Berea? Voltear a ver las escrituras. ¿Qué escrituras? ¿Qué escrituras tenían? ¿Tenían Nuevo Testamento? No tenían Nuevo Testamento. Tenían profetas y mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los de Berea? Checar si Pablo les está hablando con la verdad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Lamentablemente en las iglesias, mucha persona que dice que sigue al Mesías, lamentablemente tienen por infalible a Pedro, tienen por infalible a Pablo, tienen por infalible, y no los toques, y no digas que no crees en Pedro y en Pablo, y no les digas, eso no quiere decir que yo estoy diciendo que no hay que creer en ellos, o sea, estoy poniendo un escenario, ¿no? O ponen por infalibles, así como el catolicismo, como infalible a su papa, como infalible a los cardenales, al padrecito, porque el padrecito, como se dedica toda su vida a estar aquí en la iglesia, por eso es infalible y todo lo que él diga es verdad. Es infalible mi pastor, es infalible Martín Lutero. O sea, hay gente que es así. Y se quejan del católico cuando dice el católico que su papa es infalible, pero caen en lo mismo. Infalible mi pastor, infalible Martín Lutero, infalible Calvino, infalible no sé quién más padre de la iglesia. En lugar de ir a las escrituras, se nos olvidó eso. Por eso Pablo decía que vendría la apostasía, porque la iglesia que estaba despertando se estaba corrompiendo. Mismo Juan en sus cartas escribe que ya habían de un grupo que creía en el Mesías,
pero ya se habían alejado de ellos y ya estaban con doctrinas distintas, filosofías, ¿vale? Huecas sutilezas, mismo Pablo lo dice, mismo Pedro lo dice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o qué se nos olvidó hacer? Voltear a ver las escrituras, ser nobles, como decía el escritor de Hechos, ser nobles como los de Berea. Ir a revisar si lo que nos están predicando es verdad, con el filtro de la escritura, con el filtro de la Torá, de los profetas. Porque si le vamos a crear a filósofos, por eso es que vemos en la historia de la iglesia cómo se hacen concilios tras concilios y se hacen ahí juntas y debates y yo pongo mi tesis y pongo que yo creo esto de la escritura y son puras filosofías y filosofías y filosofías de hombres. En lugar de ir a la escritura, y la escritura es tajante con lo que nosotros debemos de creer y debemos de aprobar. Entonces, vamos a leer algunos comentarios. Dice... bajo la ley. Carlos Valencia, bajo la ley significa, Carlos, estar castigado o estar culpado, ¿no? Es la culpa de la ley. Cuando la ley, tú encuentras que estás en un pecado, te encuentras en la culpa. ¿Y qué vino el Mesías a quitarnos? La culpa, ¿no? Vino a pagar por nuestros pecados. Entonces, estar bajo la ley es estar en la culpa, culpado, ¿no? Así, con la culpa encima, la ley está encima de nosotros porque tenemos la culpa de haberla violado, de haberla infringido o algo así, ¿no? Es como decir, toma lo bueno y desecha lo malo. Enseñanzas de hombres, sí, Milton. Lamentablemente caemos en las enseñanzas de hombres y actualmente en las iglesias se cae mucho en vamos a estudiar la vida de tal pastor, ¿no? Y se quejan del catolicismo cuando hablan de los santos. Esta frase que me encontré en Facebook está bien bonita y todo lo romantizan. O sea, llegan en lugar de dar ya mensajes con la escritura, de la ley, de los profetas, de los mandamientos, de la historia que debemos de conocer, ya se van a puro, yo he visto ya inclusive en la iglesia de Danilo Montero, así como cómo superar la depresión, cómo superar la ansiedad, pedid al Señor y se os dará, ¿no? Mucho ya como mensaje que no digo que es malo, pero ya nos enseña lo que les digo, ¿no? La senda antigua. La senda antigua ya nos enseña todo lo que decía Pablo cuando decía, toda la escritura es buena, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para dirigir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿A qué le hablaba la escritura? No hablaba de una Biblia, porque la Biblia llegó 500 años después, un poquito más de 500 años después, sino que él hablaba de profetas y mandamientos, que era el recurso que ellos tenían, que era lo que ellos estudiaban. Entonces, esa es la escritura. Cada vez que Pablo cita la escritura, va a estar hablando de profetas y mandamientos, señores. Dice Carlos Valencia, por eso cuando comían los discípulos con las manos sucias, los fariseos se enojaban porque era tradición. Exacto, era tradición, no era la ley, no era la Torá. Ellos se enojaban porque el Mesías no estaba obedeciendo sus tradiciones. Pablo dijo, de los pecadores soy el primero. El único perfecto y justo es Dios. Amén, Carlos, así es. Caen en fanatismo, así es, lamentablemente. Y es que no te das cuenta. Yo cuando estuve justamente en estas iglesias y me decían, es que el pastor, hay que celebrarle al pastor, que no sé qué. Y de verdad yo los respeto, porque son personas muy estudiosas. Sin embargo, sí llegamos a caer en que es lo que dijo el pastor y nada más. Y por eso ayer en un live que yo estaba haciendo de un debate, ya en YouTube, es donde yo les mencionaba. Por lo mismo de que abandonamos la sana doctrina, que son profetas y mandamientos, la ley y los mandamientos, por abandonar la sana doctrina, es por eso que han llegado iglesias como la luz del mundo, que se proclaman que llegó un apóstol, ¿no? Y ese apóstol puede tener cuanta mujer quiere porque así lo ha designado el Señor, y no es cierto. Porque si nosotros nos vamos a la Torá dice que una sola mujer, y si tú andas viendo a otras, ya estás adulterando con la vista. Entonces, si nosotros nos olvidamos de esas leyes bien básicas, incurrimos en esto, y por eso tenemos tantas hermanitas, tantos hermanos diciendo, es que como el cura dijo que es pecado esto, pues yo por eso no lo hago, o por eso hago esto, ¿no? O como el pastor dice, o como el maestro, y entonces nos olvidamos de la verdad absoluta, que es la verdad de la escritura. Cuando tú empiezas a conocer la Torah y la ley, te haces libre de doctrinas, libre de estar pensando, híjole, por no llevar velo, eso es pecado. Pequé por no llevar velo al templo, pequé por no ir este domingo, pequé porque no estuve en el ayuno, pequé porque estoy viendo películas feas, estoy en pecado por esto, y traes así como que no traes una visión real y certera de lo que es pecado, ¿vale? Pero cuando encuentras la Torah, encuentras la ley, encuentras la libertad, porque ahora sabes por qué senda, por qué camino y antiguo debes de andar. Y entonces escuchas a Jeremías diciéndote, regresad a la senda antigua, volved a la senda antigua, y entiendes que esa senda antigua es
la ley o son los profetas, en sí la Torah, la instrucción, ¿no? Hermanitos que conocen la palabra Torah, Yeshua y etcétera, tal vez no las estoy usando, hermanos, entiéndanme, porque esto es un live y hay cristiano, hay católico, hay de todo, y quiero no incurrir en que ellos se vayan a confundir, sobre todo porque en algunas ocasiones me han preguntado quién es Yeshua, ¿no? ¿Qué es eso de Yeshua? Y piensan que estoy hablando de una religión nueva, y no es así, ¿vale? Entonces, y aclaro de una vez para todos aquellos que me llegan a escuchar decir Yeshua es el nombre en hebreo, en arameo, del Mesías, ¿no? Jesucristo, tú lo conoces como Jesús, Jesucristo, Cristo, yo lo conozco como Yeshua, ese es un nombre verdadero, ¿vale? Por eso está Jeremías 17:5. Carlos Vales se les decía a Pablo que tenía necesidad de darles de comer leche y no alimento sólido por fluctuantes. La religión actual de agua que no quita la sed. Uy, sí, Pedro. Sí, justamente. Y la gente anda necesitada de estas verdades. Pregunta, ¿hablas español? Claro que sí, mira, bla, bla, bla. ¿Español de España o españoles de castellano? Tania, te amo. Te envío un beso grande desde Quitos, Perú. Ay, me encanta Perú. Yo también te amo en el amor de Cristo. Bendiciones a ti y a tu familia. El fanatismo, otros amantes de tradiciones, luego vienen los autoapóstoles. Exactamente, Mauricio, exactamente. Y ahí vienen los profetas y ahí vienen los que ya tuvieron una revelación de Dios y que no sé qué. Puro anatema, hermanos. Tengan mucho cuidado. Volvamos a la senda antigua. Volvamos a la ley y los profetas, a lo que Pablo siempre llamó sana doctrina, escritura, profetas, mandamientos. ¿Vale? Dice, ay, se me van los comentarios. Salmos 94:12, bienaventurado el hombre a quien Adonai corriges y en tu ley no tú instruyes, lo instruyes. Bendiciones, gracias por ese salmo, Salmo 119, Salmos 17, hermoso. Y los que repiten que no todo está escrito y abrazan cosas fuera de la escritura, así es. Todos los que dicen, bueno, es que esta parte también de sola escritura hay que analizarlo para saber bien a qué se refieren con sola escritura, que de hecho viene de Martín Lutero. Hay que estudiar mucho esa parte, ¿no? Tienes mucha sabiduría, bendiciones. La sabiduría viene de mi Señor, la sabiduría viene de mi Dios. Todo lo que yo conozco lo he leído y el Señor me dio la oportunidad, la bendición, el privilegio de tener una Biblia en mis manos desde muy chiquita. Entonces, pidan al Señor sabiduría y Él se las va a dar con abundancia. Y va a ser mérito solamente de Él y para gloria suya. Toda la gloria es para mi Señor, hermanos, porque yo era pésima en la escuela, era pésima en muchas cosas, pero mi Señor me ha dado el privilegio de poder estudiar su escritura y lo hago con todo el honor, con todo el honor y dándole la gloria solamente a Él porque es para Él, hermanos. Sí, Pri, Shabbat Shalom, hermanitos. Espero que la están pasando muy bien, muy, muy saludable, muy sabroso. Cómanse una naranjita, una manzanita, una frutita. Deleítense en el Señor este día. Son normas de hombre, así es. Puras normas de hombre. Empiezan a, por ejemplo, yo me acuerdo en la iglesia, ¿no? Bueno, les puedo contar tantas cosas. José Francisco, así es, hermana, toda la razón es de mi Señor, hermanos. Soy miembro de La Luz del Mundo y desmiento tu comentario que tiene muchas mujeres, solo tenemos uno. Gabriel Azaí, coméntame, si quieres por chat, platicamos un poquito. Esta parte de La Luz del Mundo, yo hice un estudio hace no mucho tiempo, sí tendrá como un añito. Es muy fuerte cuando una persona se autonombra como apóstol de Dios porque ni siquiera conoció a Jesucristo. Es muy fuerte que empiecen a poner normas y reglas en la iglesia. Yo entiendo que tienen una estructura muy bonita, tienen una estructura de iglesia muy, pues sí, muy linda, ¿no? Muy cordial y todo este rollo, pero sí hay cosas que no están dentro de la sana doctrina, Gabriel. Entonces, si quieres, lo discutimos en un chat. Escríbeme y sin problema yo te escucho y nos escuchamos mutuamente y que el Señor dirija nuestros pasos, ¿te parece? Que sea el Señor, el Espíritu Santo, quien dirija y que nos dirija la verdad, ¿va? Dice, de hecho Jesús dijo, es Moisés quien los acusa. Exacto. Dice, Dios te bendiga, hermanita, que mi Señor Jesucristo derrame sabiduría en abundancia sobre ti. Muchas gracias, Shaddai. Rangel, de igual manera a ti y a tu familia, que el Señor les dé mucha sabiduría, que el Señor les dé mucho conocimiento para nosotros podernos levantar. Recuerden que el conocimiento, hermanos, es nuestra espada. Casi siempre pensamos que es la Biblia, ¿no? Pero la Biblia como tal, el libro. Pero la sabiduría viene del Señor. ¿Y qué incluye la Biblia? Pues la sabiduría del Señor, ¿no? El temor a Adonai. Entonces, nosotros por fe, al escuchar y a leer su escritura, pues vamos a obtener sabiduría. Entonces, agárrense. Ya iba a cantar. Agárrense de la escritura. Por eso Moisés le decía a Josué, ¿no? Que meditara de día y de noche en la escritura, que meditara de día y de noche en la ley, en los mandamientos de Dios, para que él tuviera bendiciones. Entonces, mediten de día y de noche, conozcan la escritura, porque eso les va a dar mucha sabiduría, hermanos, y no van a errar en el camino. Y que el Espíritu Santo los dirija, pues qué mejor, ¿no? Gabriela Saí Cortés Cruz, esa doctrina es anatema. O sea, sobre lo de la luz del mundo.
Debemos hablar de la palabra todos. Amén. Hay que sacar a los hermanos de error. Dios da sabiduría, solo hay que pedirla. Él me llevó al esoterismo y hoy solo Jesús me guía. A la esoterismo. ¿Te llevó al esoterismo, José Francisco? ¿Eres esotérico o algo así? A ver, sácame de la duda, ¿no? Porque dice, Dios da sabiduría, solo hay que pedirla. Él me llevó al esoterismo y hoy solo Jesús me guía. Ok, ok, nada más sácame del error, ¿no? Si eres esotérico o no, y platicamos. Ok, vamos a seguir escuchando, ya casi termina el video, y vamos a seguir escuchando esto y ya seguimos platicando otro ratito para que sigan disfrutando de su Shabbat. Y espero estén desayunando sabrosito. No, ya no soy esoterismo. Ay, qué bueno, José Francisco, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, también escríbeme, ¿no? Escríbeme porque, yo quiero saber algunas cosas. En algún momento yo estuve estudiando un poquito de este tipo de cosas, no para hacer, no para unirme, sino para conocer qué es lo que se lleva ahí a cabo, ¿no? Y yo le agradezco mucho al Señor que te haya sacado de ahí, porque estabas en un muy mal camino y el Señor te ha sacado de ahí y necesitas hablar de la verdad, necesitas hablar, porque si el Señor nos saca, también es para que saquemos a alguien más, ¿vale? Muchas bendiciones, de verdad, muchas felicidades, un abrazo a la distancia, qué bueno, bendición, alabemos al Señor por tu vida, porque el Señor solamente hace ese tipo de cosas, ¿no? Guardando el día de reposo del Nuevo Testamento. Ven, rojosas. El día de reposo del Nuevo Testamento es igual que del Antiguo Testamento. Es lo mismo. La Biblia me sacó de eso, me identifico con Ruth y Daniel. Uf. Mira, con Ruth, sí. Con Daniel. Híjole, ¿qué crees que yo a Daniel? Sí lo tengo así como que era muy listo, muy, muy catedrático, muy, muy ordenado. Y siempre le he dicho, ay, Señor, ¿qué más quisiera yo ser como Daniel, no? A mí me gustaría ser mucho como Daniel. Pero bueno, vamos a terminar de ver esto. Convertirse en judío. A ver, sigamos. Una reflexión. Partamos por un momento que el significado judaizante de esta palabra judaizar es correcto. Supongamos por un momento que judaizar significa enseñar mandamientos orales, enseñar tradición. Supongamos que en un momento que judaizar quiere decir enseñar judaísmo. Supongamos, ¿eh? Ancianos. ¿Cómo es posible entonces que en el libro de Esther judaizar es algo positivo? Porque en el libro de Esther, ante la gran victoria. Porque es un libro de judaísmo. Dice... Ministerio Ecoprofético dice, los rabinos consideran cantar... Claro, hermano. Es más, les digo, lo que pasa es que ellos... ¿Sí? Y en las alegorías hay algunas patas que... El libro de Esther es un libro del judaísmo y de hecho de ese libro sale la fiesta de Purim, de cuando se vencieron, ¿no es cierto? La fiesta de Purim. Sí, cierto, es la fiesta de Purim. Ya me estoy, la Hanukkah, ¿verdad? Es de Macabeos. Sí, Purim sale de la reina Esther, del libro de Esther. Pero sí, como tal, es un libro judío. Son demasiado fuertes, ¿sí? Se hizo poético. Cuando se tradujo al español, hay cosas que no te la van a traducir como dice ahí, ¿sí? En el hebreo. Pero trataron de hacerlo lo más poético posible. Pero el libro Cantar de los Cantares es complicado. Dice, uno de los problemas es que el libro de Esther es que no menciona el nombre, no lo menciona. Y dura, yo no sé si ustedes han visto, hay el libro de Esther completo, sería más en que hace Esther a Dios y todo eso. Eso todo es añadido y es del judaísmo, ¿sí? Dice Abelardo González, el judaísmo en el contexto histórico es anacrónico. Claro. De hecho, el libro de Esther nos trae a la luz qué fue lo que pasó con el rey, con la descendencia de Amalek, con el rey Amalek, que Saúl perdonó en Primera de Samuel y que Samuel mató al rey de Amalek. No sé si recuerdan esa historia, está buenísima. El desenlace... Es que el desenlace no ha terminado, hermanos, es una historia, por eso les digo que el libro de Esther es como de mis favoritos, es como especial para mí, porque vemos en Primera de Samuel que Saúl es ordenado a ir a matar a Amalek, pero él lo perdona llevando rebaños para hacer supuestamente holocausto, y Samuel se entera de esto a través de la visión de Dios como profeta, y él va y regaña a Saúl, mata al rey de Amalek. Sin embargo, vemos mucho tiempo después a Amán, que es el enemigo de los judíos, en el libro de Esther, y Amán viene de la descendencia de Amalek. Entonces, aquí nos da una visibilidad de qué fue lo que hizo Saúl, cuál fue el pecado de Saúl. Saúl perdonó gente amalecita. Y es por eso que mucho tiempo después vemos a Amán, que es amalecita.
¿Y él qué quiere hacer? Exterminar a los judíos. Y mucho tiempo después encontramos a otra persona que quiere exterminar a los judíos. Empieza su nombre con He y termina con Claire, ¿no? Hitler, ¿no? Entonces, y que de hecho, híjole, es que esta historia está buenísima porque les digo que yo pienso que no se ha desenlazado. El pecado de Saúl fue muy grande y es por eso que fue atormentado por un espíritu, porque lo que él hizo, a mi teoría, es que no solamente perdona al rey de Amalek, sino que perdona a sus hijos, y lo vemos con Nabucodonosor. De hecho, había como una cierta costumbre o tradición entre los reyes, cuando Nabucodonosor le pide a Joacim que vaya y se presente a él en Babilonia. Joacim no quiere, y lo que hace es pedir, es ya al último, en la última esperanza, va y se presenta frente a Nabucodonosor, y Nabucodonosor, él se presenta a favor de sus hijos, pidiéndole que no le haga daño a sus hijos. Sin embargo, Nabucodonosor, ¿qué es lo que hace? Tanto lo mata a él, le saca los ojos y lo encarcela, y manda a matar a los hijos de Joacim. Entonces, aquí nosotros, si vemos que está en la costumbre, podemos deducir históricamente que lo que hizo Saúl fue respetar un acuerdo con Amalek de perdonar a su descendencia, perdonar a sus hijos. El rey se entrega junto con todos sus rebaños como pago de este perdón, y es por eso que llega con Saúl, ¿vale? En presencia de Samuel, y le dice como excusa: es que traje mucho rebaño para hacerle holocausto a Dios. Y le dice Samuel: pero ¿qué es más importante, el holocausto o la obediencia? Le dice a Saúl, ¿no? Y Saúl se entera y se da cuenta de lo que hizo. Samuel agarra su espada y mata a Amalek, y es donde entonces Saúl es atormentado por un espíritu. Pero les digo, mucho tiempo después encontramos descendencia de Amalek en Amán, y es por eso que yo llego a esta deducción de que seguramente le perdonó la vida a descendencia amalecita, Saúl, y por eso encontramos a Amán queriendo exterminar a los judíos. Y sobre todo porque Mardoqueo lo que hacía era respetar la ley de Dios donde dice que no tengamos misericordia de Amalek, porque Amalek los atacó por la retaguardia cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y entonces Adonai declara esto y le dice: no tengas misericordia de Amalek, recuerda cuando te atacó por la retaguardia el día que saliste de Egipto, ¿no? Entonces este pueblo era sanguinario, era malo, o es malo, ¿no? Entonces vemos a Amán, y mucho tiempo después hay es que no sé, bueno, sí lo voy a decir. Mucho tiempo después hay un sabio, un anciano judío, no recuerdo, a ver, ¿en qué fecha fue? Fue después de la Segunda Guerra Mundial, ya que vencieron y los alemanes fueron ya fueron dictaminados como criminales de guerra y todo este rollo. Hay 10 cónsules nazis que son, que van a ser asesinados, pues sí, van a morir. Y uno de ellos grita fiesta de Purim y dice el año. Y uno de estos sabios, cuando tienen que visitar a no sé quién, a un cónsul igual también alemán, él hace la mención. Yo les estoy diciendo algo así para que ustedes investiguen, porque ahorita más o menos me acuerdo, lo leí hace unos meses, no me acuerdo muy bien, pero dice justamente este sabio judío, no tiene mucho, que él acostumbra no visitar a Amalek. Entonces este sabio judío, por historia, por todo lo que ellos estudian, híjole, seguramente nos está dando una pista de dónde está Amalek, ¿va? ¿Dónde está Amalek? Entonces ahí está bien intensa esta situación, porque todo esto se va a desenlazar en el final de los tiempos, hermanos. Entonces, enterarnos de la historia, enterarnos de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, de las descendencias, de todo este rollo, nos va dando más luz a todo lo que va a pasar en el final de los tiempos, y vamos entendiendo las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, y vamos comprendiendo qué es lo que está pasando y desde dónde se amarró todo, ¿va? Entonces, vamos a ver. Consulta con una hechicera y eso es abominación, Carlos. Sí, Saúl, por su desesperación de conocer qué es lo que le va a pasar, va y consulta con la hechicera de Endor, creo que se llamaba, y supuestamente ya había muerto Samuel, porque él quería hablar con Samuel, porque Samuel era el como que le daba respuestas, ¿no? Pero ahí lo que vemos es que se le apareció un espíritu, no es Samuel, ¿va? No es Samuel. Ninguna hechicera, ninguna fuerza humana, ninguna fuerza espiritual puede traer a una persona de la muerte, excepto mi Mesías, excepto Jesucristo.
¿va? No hay ninguno. El que se le presentó fue un espíritu. Aunque la Biblia diga, y se le presentó a Samuel, bla, 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 por la Torá, por la ley, por la Torá, justamente sabemos que ningún muerto va a resucitar, ni va a venir, nada más porque una hechicera hace ahí unos conjuros y ya. No, eso fue un engaño que se le dio a Saúl, ¿va? El gladiador, bendiciones. Hola, gladiador, bendiciones. Entonces vamos a seguir, ya casi terminamos con este video. Yo espero que lo que les esté comentando, pues les esté dando mucho conocimiento. De hecho, aquí en Enlace Judío, a ver, vamos a buscar perdón si escribo mal. Es que es en Enlace Judío donde yo leí eso. Ay, son los hijos de Amán. Yo lo leí hace mucho. Los juicios de Nuremberg. Estudien esto, hermanos. Estudien esto. Los juicios de Nuremberg. Déjame ver si se está viendo mi pantalla. Si se está viendo. Los juicios de Nuremberg. Ahí van a entender qué es lo que les estoy contando acerca del holocausto, acerca de Amán, del libro de Esther, de Amalek, de Saúl. Es que todo esto tiene mucho que ver. Entonces, aquí está acerca de los nazis. Miren, agosto. Y de hecho aquí debe de estar la palabra Purim. Ay, no está la fiesta de Purim. Pero hay uno que grita, fiesta de Purim, que no sé qué. Y está muy bueno, ¿eh? De hecho, hay un video en YouTube acerca de eso. Deberían de darse su vuelta si es que les interesa conocer los desenlaces proféticos de los libros de toda la historia de la Biblia. Sí. En todo caso, un Gel Sedek. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Das clases? Sí, doy clases. Das clases de hebreo. Esto es lo que había hablado al principio. Vamos a empezar clases de hebreo este domingo, ¿sí? Empezamos con el nivel 0 de entrada, empezamos. Ya hay unos cuantos inscritos. El curso es gratuito, totalmente gratuito, les digo. Es gratuito. Así que las personas que estén interesadas para aprender a leer, bienvenidos sean. Ahora vamos a escuchar un poquito más. Que Dios está trayendo sobre el pueblo judío, se nos está narrando que muchos de los gentiles inclusive se han convertido en judíos. Entonces, ¿qué deberíamos interpretar ahí? Que muchos de los gentiles empezaron a guardar alajá. ¿Te das? Claro. Muchos de los gentiles se empezaron a ser judíos, ¿sí? ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido se hicieron judíos? Porque acá yo quiero que vean el punto. ¿En qué sentido se hace judío un gentil? Escuchen, ¿eh? Cuenta cómo aplicando ese sentido, ese concepto errado en el contexto del libro de Esther carece completamente de sentido. La Biblia, en el sentido pleno del libro de Esther, lo que nos está enseñando es que los gentiles, por el temor de lo que estaban viendo y al ver la gran victoria que Dios estaba teniendo sobre los judíos, muchos de ellos se circuncidaron, haciéndose nativos, como los hijos de Israel, y se hicieron judíos. ¿Qué significa judaizar? Convertirse en judío, hacerse judío. Ese es el... Judaizar es convertirse en judío, ¿sí? Vuelve a la ley de Dios. Perdónenme. Entonces, estaba comentándoles que sí, tal cual ser judío, o más bien judaizar, es quererse volver judío conforme a rituales que fueron estructurados hace mucho tiempo por ancianos, por escribas, por fariseos, etc. Entonces, realmente nosotros, cuando te decimos obedece la ley de Dios, no te estamos diciendo que judaices, no te estamos invitando a judaizar, te estamos invitando a obedecer a Dios, a demostrar que lo amas. El Mesías lo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y en primera de Juan, Juan nos dice que quien dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Nosotros no te estamos invitando a ser un judío o a judaizar, o a que estudies la Cábala, o a que estudies la Mishnah, o a que estudies el Alajá, o que estudies el Talmud, o que estudies cualquier otra cosa de sabios del judaísmo. Lo que nosotros te estamos diciendo es que vuelvas a la senda antigua, como decía Jeremías. Vuelve a la senda antigua. Ahora, si mi Mesías, cuando Él declare todas las cosas y traiga la visibilidad de todas las cosas y nos entregue la piedrecita que dice, donde va a estar nuestro nombre, y nos declare por qué puerta vamos a entrar a la Nueva Jerusalén, ahí nuestro Mesías definirá si nos toca ser de la tribu de Judá o nos toca ser de la tribu de Isaacar o de Neftalí. Él lo va a decidir.
Pero en este caso nosotros no te estamos pidiendo o no te estamos diciendo que te judaices, que traigas los churritos, que traigas la boinita, que te pongas una kipá o cosas. No, realmente no. Te estamos invitando a volver a la senda antigua, a los profetas y los mandamientos, a lo que decía Pablo que era la Sagrada Escritura, a lo que le decía a Timoteo que no se olvidara de la Sagrada Escritura, que toda la Escritura era útil para redarguir, para instruir en justicia. Todo eso era lo que ellos tenían a la mano. ¿Y qué tenían a la mano? Hermanos, todavía no estaba la Biblia, todavía no estaban las cartas, todavía no se habían recopilado. Lo que tenían a la mano eran profetas y mandamientos. ¿Con qué los de Berea en Hechos nos encontramos? Que con qué los de Berea ponían a prueba a Pablo, ponían a prueba a Pedro, ponían a prueba a cualquier maestro con la escritura. ¿Qué escritura tenían? Profetas y mandamientos. Entonces muchas veces el error actual es que no queremos, como este pastor dice, que se llama creo que algo de Alpizar, como él dice, que nos alejemos de la ley, porque la ley ya no es necesaria, porque solamente está la ley de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué reglas tiene la ley de Cristo? No vengan a decirme que son las reglas que se impusieron en Hechos 15, porque en Hechos 15 solamente fueron cuatro ordenanzas, pero deducían y decían, es que de todos modos van a seguir estudiando. Y la muestra está en que los de Berea tenían escrituras para estudiar, ¿va? Y que Pablo les decía, tengo que volverles a enseñar. Entonces ellos les enseñaban Torá. Y las cartas son regaños, son observaciones de cosas que ellos estaban ya... ¿cómo se puede decir? Ya estaban cayendo en errores nuevamente. Por eso Pablo decía, ¡ay! Quisiera otra vez volver con ustedes. ¿Cómo es posible que después de que ya les enseñé otra vez quieran lechita? O sea, se dan cuenta, si nosotros ya leemos las cartas en esta concepción, en esta cosmovisión, en esta postura, nos vamos a dar cuenta de que Pablo ya les había enseñado. Pablo ya se había encargado de estarles enseñando y mandaba maestros que les enseñaran la ley, los profetas. Todo esto, de hecho, inclusive en Tesalonicenses hay una escritura que fue justamente de algunas de las que a mí me hicieron darme cuenta de estas verdades, porque a los de Tesalónica les decía, ustedes no están velados, a ustedes el Señor no los va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Qué te dicen en el cristianismo? Cuando el Señor venga en su segunda venida, va a venir como rayo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, y como un ladrón en la noche te va a agarrar, así que debes estar preparado. Pero ¿qué húbole? Pablo a los de Tesalónica les estaba diciendo, a ustedes no los va a agarrar como ladrón en la noche. Y ahí fue donde yo me empecé a cuestionar esto. Y dije, ¿qué saben los de Tesalónica que yo no sé? ¿Qué es lo que saben los de Tesalónica que yo no sé? ¿Por qué ellos no los va a agarrar como ladrón? Si a mí en la iglesia se la pasan diciéndome que puede venir hoy, que puede venir mañana, ¿qué saben ellos? Y justamente Pablo les decía, ustedes saben de sazones, ustedes conocen, yo no tengo por qué decir, y saben quién lo detiene. Y entonces yo decía, ¿qué saben los de Tesalónica que yo no sé? Porque ellos no están velados. ¿De qué se trata? Y entonces empiezo a estudiar y me doy cuenta de que hay una fiesta que se llama Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Y entonces empiezo a estudiar cómo se celebraba la fiesta de las trompetas y empiezo a conocer y digo, ya entendí qué es lo que saben los de Tesalónica que yo no sé. Yo había ignorado por completo toda la ley, yo había ignorado por completo todo Levítico, yo había ignorado por completo Deuteronomio, yo había ignorado Génesis. Y ahí tenemos la historia, ahí tenemos las claves necesarias para entender Apocalipsis, para entender a los profetas. Pero no lo queremos estudiar. ¿Qué es lo que te dice el enemigo? No, eso ya pasó, eso todo no lo debes de estudiar. Pero todo el Nuevo Testamento, si tú lo estudias con pasión, con amor, con humildad, te vas a dar cuenta de que todo el Antiguo Testamento que todo el Nuevo Testamento, así como lo llaman, te va a llevar al Antiguo Testamento. Pablo todo el tiempo los está llevando al Antiguo Testamento. A Timoteo le está diciendo, sigue en la sana doctrina, sigue en la Escritura. Y si nosotros, por lógica, lo analizamos, ¿qué era la Sagrada Escritura? ¿Qué era lo que tenían accesible ellos a la mano? Profetas y mandamientos. Eso es lo que tenemos que estudiar, eso es lo que tenemos que dominar, eso es la espada de la fe, eso es lo que nosotros debemos de estar dominando, para que si vienen las acechanzas del enemigo, nosotros sepamos cómo defendernos, hermanos. Y es que el enemigo no quiere que tú sepas esto, te quiere tener velado, te quiere tener ahí creyendo que si alguien te dice que obedecer la ley, que obedecer la Torah está mal y es judaizar, pues el enemigo bien conchudo, bien feliz, ¿no? Ahí como, ay sí, pues por mí mejor que ni lean, por mí mejor que ni sepan. ¿Por qué? Porque ahí tienes la herramienta, ahí vas a encontrar la herramienta, hermano, para poder combatir, para poder tener esta guerra que siempre dice, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes de maldad que están en los aires. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Y ahí en la Torá tenemos la manera para poder pelear. Mismo David, ¿cuántas piedras agarró? ¿Se acuerdan? 5. ¿Y cuántos libros son de la Torá? Sí recuerdan, ¿no? Entonces, ¿cuántas piedras tenemos que agarrar? ¿Cuántos panes habían? ¿Cuántos panes habían en la cesta del niño? ¿Se acuerdan?
5. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros dominemos tanto profecía como ley. Denle prioridad para que ustedes sepan definir qué es la verdadera doctrina. Y así no vengan maestros filosofeando, diciendo que, por ejemplo, la Teotocos, ¿no? No, pues es que como María tuvo a Jesús en el vientre y Jesús es Dios, pues entonces ella es madre de Dios. No, a ver, espérate, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que regresemos a las sendas antiguas, hermanos. Es muy importante que regresemos a la senda antigua, que dominemos la Torah. Antes de irnos a estudiar Cábala, antes de irnos a estudiar la Mishnah, antes de irnos a estudiar la Halajá, antes de irnos a estudiar cualquier otra cosa, dominen la Torah, dominen la ley de Dios, dominen los mandamientos, para que entonces sepamos sobre qué filtro las palabras de los maestros, si me está diciendo algo bien o me está diciendo algo mal. Si eso que me está diciendo es correcto o está mal o me está llevando por un camino distorsionado de la escritura de lo que es la voluntad de Dios, porque la Torah es la voluntad de Dios. Y el que diga que la Torah no es la voluntad de Dios, pues entonces esa persona está en contra de David, está en contra de Elías, está en contra de Salomón, está en contra de Jeremías, está en contra de Zacarías, está en contra de Job, está en contra de todos, está en contra de todos. Porque mismo David escribió el salmo más largo de todos los salmos que tiene y fue acerca de la Torah y de lo maravillosa que es la Torah, ¿vale? Entonces todo gira en torno a esto, hermanos. Todo gira en torno a la obediencia. Y justamente hoy en la mañana estaba leyendo un libro que es Torah para mujeres. Es las historias bíblicas de las mujeres. Y justamente fíjense que es bien interesante porque explicaba que Adán fue el que le dio las ordenanzas a Eva. Pero Eva hace una reconstrucción del mandamiento. Si ustedes se dan cuenta, el Señor dice que no comas de este árbol, pero Eva sabía no comer y no tocar. Entonces Eva tenía una ley agregada, el no tocar. ¿Se dan cuenta? A Adán se le dice no comas, y Adán transfiere este mandamiento a Eva con no comas y no toques. O sea, Adán le pone como un límite a la mujer, como que le pone un cerco de seguridad a la mujer. Por eso la mujer, cuando habla con la serpiente, le dice no puedo ni tocarlo. Lean Génesis, es bien interesante porque ahí está todo. Entonces, ahí es donde la serpiente dice, no, ¿quién te dijo eso? No es cierto. Y ahí es donde la agarra la serpiente. Y justamente esta construcción, este mandamiento adicionado a lo que Dios le había dicho a Adán, es algo similar a lo que tenemos como Mishnah, Talmud, Halajá y todas estas construcciones. De hecho, no solamente eso, en el cristianismo tienen todos los padres de la iglesia, Martín Lutero, Calvino, bla, 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 todos los padres de la iglesia, y son añadiduras, son tesis, son concilios, son cosas que empezaron ellos a deducir y a decir, esta debe de ser nuestra doctrina. No voltearon a ver el Antiguo Testamento, porque Martín Lutero era un alemán más. Clave de estudio, hermanos. Clave de estudio. Martín Lutero era un alemán más que también estaba en contra de la Torah, estaba en contra de la ley. Abusados con eso, estúdienlo, porque es muy importante que esto lo sepan. ¿De dónde viene toda la corretiza que le hicieron a los judíos y por qué a los judíos los tenían como asesinos del Mesías? Y les recuerdo que el Mesías fue quien dio su vida. Él fue quien dio su vida. Nadie se la quitó, ¿va? Entonces, por favor, estudien esa parte que les acabo de decir. Si la teología del reemplazo se oponen a los mandamientos del Eterno, porque ya dicen que hay otros mandamientos y ponen por encima a Pablo, a Pedro y a todos, hasta del Mesías, hasta del Mesías. Tú les puedes decir, es que el Mesías guardó Shabbat, y ellos te van a decir, pero Pedro no guardó Shabbat, entonces yo hago lo de Pedro. Pero Pablo no guardaba Shabbat ni enseñó Shabbat, entonces yo hago lo de Pablo. Y aunque tú les digas que el Mesías lo guardó, que el Mesías lo hizo, que el Mesías dice que tenemos que ser como él, ellos te van a decir, no, porque si Pablo no guardó el Shabbat, pues yo no lo guardo. Si Pedro no guardó el Shabbat, pues no lo guardo. Pero pues tampoco estoy diciendo que ellos no lo guardaron, porque sí lo guardaron. Sin embargo, pues esas son las justificaciones. Y es que si la iglesia primitiva no guardó Shabbat, pues yo no lo guardo. Por encima su tradición, por encima su cultura, por encima la tradición de sus ancianos, de sus padres, de su iglesia primitiva, por encima del Mesías. Quédense con eso, son argumentos, argumentos de debates, porque justamente tú les hablas de que el Mesías guardó Shabbat y no les importa un bledo. A ellos les importa si la iglesia primitiva lo hizo o no lo hizo. Es a lo que le dan importancia. Si la iglesia primitiva lo hizo o no lo hizo, eso es a lo que le dan importancia. Y eso está muy mal. Para mí, judaizar es convertirse al judaísmo, ¿sí? Uno se puede hacer judío. Entendemos que uno puede ser prosélito, así como dice acá bien el comentario Sigfredo Arias, ¿sí? ¿Sí? O sea, ser un prosélito. La escritura siempre lo distingue, pero yo puedo hacerme judío. A ver, sigamos escuchando un poquito más. El significado de la palabra judaizar. ¿Y ahora por qué este significado en Gálatas es negativo? Bueno, porque ahora en el nuevo pacto
Ya no hace falta que nosotros los gentiles nos judaicemos, añadirnos a la familia de Dios, sino que la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Queridos hermanos de teología. Hay una teología con respecto a esto de la sangre, ¿sí? Porque a veces, les digo, las escrituras dicen por su muerte y la Reina Valera ha traducido por su sangre, ¿sí? Entonces, cuando el texto dice su muerte, ¿y por qué lo traduce? Y cuando dice que derramó su sangre hasta la muerte, o sea, se entiende cuál es el contexto, ¿sí? Esto es así por su muerte, ¿bien? A ver, la idea porque quería decir algo. Teología Paulina, que Dios los bendiga y que tengan mucha paz. Bueno, ahí nomás fue. Esto fue todo. Ay, no te puedo creer. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó también, perdón, es que creo que se me salteó un pedacito del video. En un momento habló del texto de la Septuaginta, que ahí dice que se circuncidaba, ¿sí? Y después lo luego, el hebreo. El asunto es que el texto en hebreo no dice que se circuncidaban, dice que se hacían judíos, ¿sí? Se hacían judíos. Ahora el asunto es, si uno se circuncida, ¿se hace judío? O sea, que está circuncidado es judío, ¿sí? Eso fue todo, ya está. Me parece que se me escapó una parte, o justo cuando empecé a hablar, me lo salteé. Pero habla de que citó la Septuaginta. Después fíjense ustedes en el video quieren ir a ver el video mirá, les estoy recomendando que vayan a ver el Pisa. Dice que la Septuaginta dice que ahí, en el texto de Esther, dice que se circuncidaban, ¿sí? Pero en realidad no dice eso. Los textos masoréticos dicen que se hacían judíos, ¿sí? O se acercaban a los judíos. O sea, si yo tengo que traducirlo literalmente, dice que se hacían parte, se acercaban a los judíos, participaban con los judíos, ¿sí? Ay, bueno, eso fue todo. Disculpen la molestia. Bueno, ahí está. Eso fue todo lo que expuso el Pisa. Van a ver que repite muchas cosas. Sí se va perfeccionando el Pisa porque ahora ya no usa más la palabra. Hay una palabra para definir cuando aparece una palabrita única en todo un texto, todo un libro. Una palabra que no se repite en ningún otro lado, eso tiene una definición. Y eso lo enseñaba para enseñar en Gálatas. Ahora resulta que judaizar, o la idea de judaizar está en el libro de Esther. Claro, porque el libro de Esther es del judaísmo. El libro de Esther es del judaísmo. A ver, yo lo que entiendo acá, hermano, bueno, acá me hace la pregunta, Darío, ¿usted considera que existen en el pueblo hebreo Ger Sedek y Ger Toshav? Yo lo que entiendo, según las escrituras, y analizando las expresiones de Pablo, ¿sí? Pablo habla de gentiles según la carne, ¿sí? Pues nosotros somos gentiles según la carne, ¿sí? Pero en el espíritu, nosotros somos la Jerusalén celestial, el Israel de Dios, ¿sí? Eso sí, eso es lo único que puedo definir, ¿sí? ¿Somos extranjeros? Sí, somos extranjeros, por cuanto a nuestra nacionalidad física o en la carne es muy variada, ¿sí? Pero nosotros recibimos una ciudadanía celestial, ¿sí? Amén. Básicamente lo que enseñan los apóstoles, ¿sí? Lo que enseñan los apóstoles, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora. Disculpen las molestias, la mala conexión y las interrupciones, pero bueno, ya les había comentado que estoy en el ambiente de trabajo, ¿sí? Gracias y paz, gracias por estar. Ahí está mi hermana Mari Carmen, bendiciones. Todo lo que yo les haya dicho con el micrófono apagado, perdón, pero es que no estoy acostumbrada a hacer lives, entiéndanme que no estoy acostumbrada a hacer lives. Estoy aprendiendo. Entonces, a lo que les decía, ¿no? Todo lo que se haya dicho en los lives, de todos, y más de los míos, les voy a pedir que lo estudien, apunten, algo que les haya llamado la atención. A ver, ahorita dijo que los juicios de Nuremberg, ¿no? A ver, lo voy a estudiar, lo voy a apuntar, lo voy a estudiar para saber qué es lo que dijo, de dónde viene y bla, bla, bla. Y ustedes solitos también van a encontrar hasta más información, ¿no? Si ustedes encuentran algo, perdón por los perritos que están haciendo ruidito, pero sí les puedo pedir que por favor, pues ustedes estudien muchísimo acerca de lo que les acabo de mencionar. Y pues básicamente nada más sería eso, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí ya en un sabadito, ya el sábado occidental, Shabbat escritural, desde ayer, Shabbat. De hecho, quisiera poder hacer algunos lives reaccionando a algunos videos que he estado viendo de apariciones marianas, ¿cómo ven? ¿No les gustaría que veamos debates, veamos acerca de lo que es la Virgen de Fátima, pues, y opinemos, ¿no? Tanto en comentarios y pues nos retroalimentemos cada uno de nosotros? Yo creo que sería muy bueno. Yo creo que sí sería muy bueno para pues para conocer más, ¿no? ¿Qué les parece? Mira, Giovanni dice que sí quiere. Pues yo también quiero. Yo los veo solita, pero digo, ay, esto está bueno como para transmitirlo y platicar con mis hermanos, ¿no?
en YouTube. Entonces, pues sí, sin problema. Lo hacemos, ya serían los Shabbats, tal vez los domingos también tempranito, porque sí, sobre los espíritus, pues detrás, ándale, Corintios, ¿no, Pablito? Pablito, que bien nos decía que detrás de cada escultura, cada ídolo, hay un espíritu chocarrero. Hay un espíritu chocarrero. Entonces hay que cuidarnos mucho. Les voy a dejar, a ver si me deja, un cantito. Miren, este canto está bien bonito. Y pues ya nos vamos. Espero no. ¿Les gustan los cantos en hebreo? A mí sí. Pero miren, para que no. Gineloyanu es. He aquí no se adornará ni dormirá que guarda al. Entonces, miren, vamos a hacer esto el próximo Shabbat. Igual nos vemos tempranito y vamos a ver algunas apariciones marianas. Los dominguitos también vamos a ver ahí algunas cosas, ¿va? Los quiero mucho. Uy, Fernand Monroy. ¿Sabes con cuál? Con la de... Suena el shofar. Ay, pues, la vamos a poner. Esa la pongo cuando tenemos esta. Está buenísima. A ver, mejor está. Suena el shofar, es esta. Usted tiene libertad hasta no hacer nada, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Celebre, grite, prorrumpa, a voz en cuello. Esta está buena para Yom Teruah. Suena el shofar y tu pueblo es convocado. En la asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza. Dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder, y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda. Ya, porque si no me van a quitar el live. Qué bueno, Carlos, qué bueno que eres músico en tu congregación. Sí, Fernand Monroy, no todas me gustan, pero esta sí porque la escucho en Yom Teruah y toco shofar. Le pone toques hebreos, sí, así es. Yo soy músico en mi congregación, Yeshua es mi pastor. Qué bueno, José Francisco, bendiciones. Y pues bueno, ya vamos a terminar esto y son las 9 de la mañana. Váyanse a ver otros maestros. Les recomiendo a Katy Gómez, les recomiendo a Iván de Hazak Behemat, les recomiendo a Yeshua Mastorá es igual a verdad, del hermano Luis Ángel. Les recomiendo a Kehilam. Es más, les voy a mostrar aquí a quienes. Miren, les voy a mostrar aquí a quienes yo veo. Para empezar, Katy Gómez de Descubre la Verdad. Se los recomiendo para que vayan a darle una vueltita. Miren, está ahorita explicando Éxodo y va a comenzar con el libro de Juan verso a verso. Zach Behemat, Esfuérzate y sé valiente. Este canal también se lo súper recomiendo para que vayan ahorita a ver algo del pacto. Miren, el desafío de la incredulidad, las parashat, enseñanzas muy bonitas. Les recomiendo ¿a quién más les dije? Yeshua Mastorá. Yeshua Mastorá es igual a verdad. Este es del hermano Luis Ángel. Es igual a verdad. Este hermanito también está tremendo. Y de hecho ahorita está en vivo, miren. Ahorita está en vivo el hermano Luis Ángel. Está tremendo. Está muy bueno. Les recomiendo es Kehilam. No, Gozo y Paz, no. De Israel, de Stockton. Algo así se pronuncia. Este canal también se lo super recomiendo. Yo estoy reaccionando a este debate. Ayer me quedé a la mitad porque dura casi 3 horas. Entonces, pues se los recomiendo mucho. También veo a Camino de Maús. Para que vean que yo veo un montonal de cosas. Kehilá Camino de Maús. Este hermanito también, se los recomiendo muchísimo. IMC al cuadrado.
aquí me va a ya de los que les voy a anunciar, ya veo muy poquito. Acabo de descubrir a Ministerio Alza. Ministerio Alza, ese también, lo acabo de descubrir, también está muy bueno y lo descubrí justamente por este debate. Obviamente los clásicos, Liliana Hunter, etcétera, pero pues bueno. ¿Qué opina del canal que dice la Biblia? Creo que es bueno, Giovanni, creo que es bueno porque obviamente todo conocimiento es bueno, pero todo lo debes de poner en marco de la Torah, de los profetas, de los mandamientos. Torah es el antiguo, es el Pentateuco, ¿no? Las leyes de Dios. Entonces yo creo que hacen un trabajo muy bueno. Sin embargo, hicieron ahí un video acerca de los judaizantes que, híjole, no concuerdo mucho, por lo que ustedes ya vieron en el live, pues no concuerdo mucho con esto que ellos mencionaron acerca de del judaísmo, ¿no? Del ser judaizante, pero hermano yo lo he visto, y es lo que les digo, o sea, cuando ya conoces de la Torah, cuando conoces de los mandamientos, puedes ver a cualquier maestro y tú deduces que está bien y que está mal, ¿no? Eso es lo mejor que tiene la Torah. Ay, obviamente sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Arca de Salvación. De hecho, aquí está, no, no es. Arquita de Salvación, miren, este canal también es muy bueno, fueron hermanitos con los que yo estuve también en un momento, nada más que no les, ¿cómo les puedo decir? No les pude seguir la secuencia, puesto que mi vida es muy ajetreada, tengo muchas cosas que hacer todos los días, entonces luego ya estaban en lives, luego yo no los alcanzaba y etcétera, pero también, hermanitos, aquí está la hermana Lore, y la voy a invitar al canal a que un día ella fue católica, nos aventemos un video del catolicismo, ella y yo, y que se ponga bueno esto. Eliud Emanuel Díaz, que ya no sube tanto de conocimiento, pero Eliud Emanuel Díaz también me gusta. Y pues sí, la hermana Lore. No, hombre, la hermana Lore es tremenda. La hermana Lore es esta, yo creo que la han visto en TikTok. En este maravilloso día, amados, oye, en la portada está su carita, aquí está. Seguramente la han visto en TikTok y es la hermana Lore. Por ahí anda. Dice, muchos cristianos que están en las raíces hebreas están yendo al judaísmo y perdiendo identidad. Mira, Gerardo, dice la escritura que aún los escogidos van a ser engañados. Y muchas veces pasa que justo empiezan a darle mayor valor a la sabiduría ya mística. Y esto te lo digo porque yo conozco gente que inclusive se está yendo al judaísmo, pero por cábala, ¿no? Por todos estos misterios, o sea, ya les gusta más la sabiduría de hombre, más el querer quedar como muy sabio, que la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Entonces, Giovanni, nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos al Señor, porque sí, justamente, va a haber quien niegue. Tú cuando entras a esto de empezar a conocer el hebreo, de empezar a conocer los libros en su contexto histórico y todos estos rollos, va a llegar un punto donde vas a tener esa curva y vas a decir, híjole, algo está pasándome, pero tú te tienes que aferrar al Señor, a la verdad del Señor, y por eso tienes que estar en constante oración, debes de estar en ayuno, debes de debilitar tu carne, porque tu carne va a querer sabiduría, pero sabiduría no buena, ¿sabes? Entonces, por esa razón, yo hago una invitación a que se aferren del Señor. Sí, busquen la sabiduría en los libros, pero aférrense más del Señor, ¿no? Y pues esto de que van a ser confundidos aún los escogidos, no solamente es para el cristianismo, también para quien ya está estudiando cultura, idioma, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy lamentable, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Tenemos que seguir levantando la verdad de la que habló nuestro Mesías, por sobre todas las cosas. Bueno, ahora sí ya, porque ya es 1:30. Los veo el día de mañana, si quieren ahí conectarse conmigo tempranito, vamos a ver el primer video de catolicismo, ¿qué les parece? ¿No? Y vamos a aventarnos algo de mormonismo, y vamos a, si se puede, vamos a hacer de todo. ¿Usted cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Ese tema me tiene confundido. Giovanni, lo que yo te puedo decir es que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, no tengas miedo, porque vas a ser liberado de la ira. Los que deben de estar asustados son los que no creen en el Mesías, son los que no creen en Dios, son los que van a pasar por toda la ira, van a ser... a nosotros nos va a tocar la persecución del anticristo, ¿va? Él va a usar su herramienta para la persecución de los que creemos en el Mesías. Sin embargo, sí vamos a estar en la tribulación, vamos a ver muchas cosas, pero el mundo se ha encargado de decirte a ti como seguidor del Mesías que si te quedas a la gran tribulación la vas a padecer horrible y te la vas a pasar súper mal y todos los demás súper felices, y no es así, es todo lo contrario. Los que se la van a pasar súper mal, los que van a estar súper mal son los que no han aceptado al Mesías, y para eso el Apocalipsis te da una descripción completa. Los seres que salen del abismo salen a perjudicar, a dañar a los que no tienen el sello de Dios.
Nosotros debemos de estar seguros de que tenemos el sello de Dios en nuestras frentes, en nuestra mano derecha, el sello de Dios. Todo el tiempo se la pasan diciendo que el sello de la bestia, que el sello de la bestia. Hablen del sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es el testimonio de Dios en nuestras vidas? Eso es de lo que se debe de hablar. Y lamentablemente no se habla de eso, ¿va? Entonces, nosotros vamos a pasar por eso, pero vamos a estar cobijados en el abrigo del Altísimo, ¿va? Entonces, no tengas miedo. Si te han dicho, es que la gran tribulación, si te quedas, va a ser bien difícil y va a ser horrible y que no sé qué, es necesario que haya pueblo de Dios en la tribulación porque tiene que ser anunciado el evangelio, hermanos. ¿Vale? Entonces, por esa razón, no tengas miedo. No tengas miedo. Estamos del lado bueno. Tal vez nos toque que nos digan de cosas, tal vez nos toque correr a un cerro, tal vez nos toque correr y huir, pero no nos va a pasar toda la ira de Dios y hay que tenerle temor a un Dios vivo. Eso es lo que nos debe de atemorizar, ¿vale? Entonces sí vamos a estar, pero parte de estar es que vamos a ver también las grandezas de las profecías, ¿no? Eso va a estar muy bonito. Vamos a ver el desenlace de la historia, si el Señor así lo permite, si el Señor así lo quiere que nosotros estemos, pues vamos a ver el desenlace de muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora sí ya los dejo, en algún momento sí, tal cual, nos conectamos y hablo más a profundidad de cuál es esto, y me gustaría invitar, miren, a esta hermanita Lore, para que ella esté con nosotros y nos dé más luz acerca de esto, ¿no? ¿A qué hora me conecto? Pues regularmente los Shabbats, aprovecho que mi bebé está dormida, así que más o menos como las 8 de la mañana, 7 de la mañana, yo estaré por aquí. El día de mañana seguramente estaré en la misma hora, entre 7 y 8 de la mañana, y comienzo 1 hora y media, 2 horas de live, para que estemos ahí, ¿va? Entonces, y pues ahí me acompañen, ¿no? Me acompañen con muchos likes y para que mucha más gente nos pueda ver y que comente, ¿no? Que comente, eso es lo importante. Entonces, pues muchas bendiciones, muchas gracias por haber estado aquí, de verdad, que tengan un hermoso y delicioso Shabbat, profundícense, métanse a la Escritura, alaben a nuestro Señor porque Él es santo. Bendiciones, hermanos.